Hola mis valientes, hoy vamos a hablar sobre una fobia que suele despertar curiosidad. Vamos a hablar de la falofobia. La palabra falofobia proviene del griego falo, que significa pene, y phobos, que significa miedo. La falofobia suele englobarse dentro de las fobias sexuales o erotofobias y afecta a hombres y mujeres por igual. Se considera una fobia de tipo sexual porque muchas personas que la sufren, especialmente las mujeres, evitan el contacto sexual para no tener que hacer frente al estímulo fóbico. El miedo irracional se manifiesta tanto hacia los penes flácidos como erectos. El pene es algo natural y la mayoría de las personas así lo entienden. Sin embargo, hay hombres y mujeres que temen ver, pensar o poseer un pene. Esto puede causarles mucha ansiedad y malestar. A pesar de que pueda creerse que se vincula con alguna situación de abuso o violencia sexual tanto en edades tempranas como en la adultez, lo cierto es que su origen no tiene una relación directa con los abusos o la violencia sexual. Causas. Generalmente las fobias surgen de una combinación de eventos externos traumáticos y predisposiciones internas, es decir, herencia o genética. La falofobia puede tener su origen en una mala relación sexual del pasado, que le haya provocado un gran dolor a la persona que la sufre. El miedo puede estar relacionado a un temor latente de perder el control, dado que la erección del pene es algo que no se puede controlar fácilmente. Síntomas. El estímulo fóbico produce un gran miedo y ansiedad a quien lo padece, y por eso la persona procura mantenerse alejada de cualquier situación en la que pudiera sentirse así. Si las relaciones sexuales incluyen la posibilidad de ver el estímulo fóbico, los pacientes con falofobia evitan tener relaciones sexuales y por tanto presentan serias dificultades en sus vidas amorosas. La falofobia, al igual que el resto de las fobias, puede presentar los siguientes síntomas. Entre los síntomas físicos podemos encontrar hiperventilación y falta de aire, sudoración abundante, taquicardias, temblores y escalofríos, opresión en el pecho, boca seca, dolor de estómago, mareos, dolor de cabeza. Entre los síntomas psicológicos podemos encontrar pensamientos distorsionados y catastrofistas, una gran ansiedad, malestar, miedo a perder el control, irritabilidad, cambios de humor, y entre los síntomas conductuales, conductas evasivas ante la presencia del estímulo fóbico, en este caso los penes. Tratamiento. Como con cualquier fobia, el tratamiento psicológico suele ser muy efectivo. La psicoterapia, por tanto, es la mejor opción, siendo la terapia cognitivo-conductual la que ofrece mejores resultados. Las técnicas más utilizadas suelen ser las técnicas de relajación y las de exposición. Además, el terapeuta puede ayudar al paciente a entender la función natural del cuerpo humano y por qué las erecciones tienen lugar, lo que significan y lo que no significan. En los últimos tiempos, las terapias contextuales como el mindfulness o la terapia de aceptación y compromiso están resultando muy efectivas para el tratamiento de cualquier tipo de trastorno de ansiedad, pues ayudan a que el paciente acepte la experiencia ansiosa y de esta manera disminuya la intensidad de los síntomas. La hipnoterapia también puede funcionar muy bien para algunos pacientes. En las últimas décadas, las nuevas tecnologías han irrumpido en nuestras vidas de diferentes maneras. Ahora es posible utilizar la realidad virtual y la realidad aumentada para exponer al paciente a los estímulos fóbicos. En casos graves, además, pueden administrarse fármacos recetados por un psiquiatra, pero esta opción terapéutica siempre debe ir acompañada de la psicoterapia, pues los estudios muestran que no es efectiva a largo plazo si se lleva a cabo como única forma de tratamiento. Diagnóstico diferencial. Otras fobias sexuales o erotofobias son la coitofobia, que es el miedo a las relaciones sexuales, gimnofobia o nudofobia,
es el miedo a la desnudez, tanto propia como ajena. Afefobia es el miedo al contacto o a ser tocado por algo o especialmente por alguien. Y sobre todo, no se debe confundir la falofobia con la medortofobia. Mientras la falofobia es el miedo incontrolable a los penes flácidos y a los erectos, sin distinción, la medortofobia es el miedo a los penes solo cuando están erectos. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.